Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La sed por regresar a casa presidencial luego de 3 años del poder popular en el bipartidismo, existe una evidente desesperación por ganar las próximas elecciones, y prueba de ello sería la gran cantidad de movimientos y de precandidatos en ambas instituciones políticas que gobernaron Honduras por varias décadas y que ahora su deteriorada imagen es su peor enemigo, señalan analistas. De acuerdo a expertos en temas políticos, los masivos movimientos dentro del Partido Nacional y el Partido Liberal son señales que no existe unidad y tampoco poseen un plan concreto de parte de las autoridades del bipartidismo que los lleve a recuperar la cuota de poder perdida en las pasadas elecciones y que se las arrebató Libertad y Refundación. En el liberalismo, dirigentes aseguran que existe la posibilidad de ver hasta 6 precandidatos presidenciales buscando ganar las primarias, aunque liberales mencionan que existen corrientes exteriores que quieren secuestrar al Partido Liberal, ya que son personas que forman parte de otros partidos y que por su sed de poder llegaron a puestos de elección popular mediante otras trincheras, abandonando la bandera rojo, blanco y rojo, discursando que son la mejor opción cuando en los peores momentos del partido huyeron. Por lo anterior, los liberales piden a sus autoridades que inicien con las estrategias para devolver a la centenaria institución a sus épocas de gloria y logrando las conquistas que ahora gozan la mayoría de los hondureños. No obstante, lamentan que existe una lentitud de parte de sus máximos líderes y caer nuevamente en las generales sería su responsabilidad. Entre tanto, el Partido Nacional, a pesar de poseer una base más sólida que la liberal, sucede lo mismo, con la diferencia que al interior de la estrella solitaria hay quienes solicitan un cambio en su cúpula, la cual no ha sabido dirigir las riendas del máximo opositor que en ocasiones se ha visto cómo ha cedido y doblegado su brazo ante el oficialismo. Igualmente, explican que los señalamientos por casos de corrupción en 12 años de nacionalismo en Casa de Gobierno convirtieron al Partido Azul en el enemigo ante los ojos del pueblo, dicen las bases, y reconocen que es difícil revertir estos señalamientos cuando 2 de sus expresidentes enfrentaron la justicia estadounidense, uno de ellos por narcotráfico. Y si bien el bipartidismo es donde más movimientos se han visto emerger, algunos especialistas detallan que no se debe apartar la vista de lo que sucede en Libertad y Refundación, donde a pesar que solo se conocen las intenciones de 3 aspirantes, el enfrentamiento que existe entre el oficialismo, representado por la precandidata Rixi Moncada, y los retadores encabezados por el precandidato Jorge Calix, sería esta la medición de fuerzas más esperadas de las internas, porque los analistas concluyen que una oposición dividida es la mejor arma del Libre para ganar la próxima contienda. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es jueves 20 de junio. Hoy a partir de las 4 vivan la Copa América a través de Canal 11, que transmitirá los 32 partidos de la Copa más histórica del fútbol mundial, la Copa América. Debuta Argentina frente a la selección de la hoja de Maple, Canadá. Por el orden de llegada, mis invitados para hablar de estos temas políticos, el abogado Carlos Arévalo, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, un gusto estar aquí en este gustado foro, la entrevista de Canal 11, un gusto compartir aquí
con mis otros compañeros panelistas en esta mañana. Gracias. También está aquí don Germán Espinal. Bienvenido, don Germán. Gracias, Raúl. De igual manera es un agrado compartir con Roberto Ramón Castillo, un caracterizado dirigente del Partido Nacional, de igual que con el abogado Arévalo, y en este canal que es una audición fuertísima. Gracias. Don Roberto Ramón, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días. Don Carlos, Germán, me alegro de que estemos todos juntos aquí tratando de mejorar un poco el pensamiento político de Honduras, ¿verdad? Para enfocarlos, para que vayamos por un buen camino y tengamos éxitos cualquiera de los partidos que tengan la opción y el pensamiento que quiere el pueblo. Pero gracias. ¿Cómo está el bipartidismo, liberales y nacionalistas? Bueno, ya no existe, ahora hay un tripartidismo. Al final... es correcto, pero quiero que me hable primero de liberales y nacionalistas. ¿Cómo ve usted? Muchísimos años, bueno, yo tengo 55 años de estar en el Partido Nacional, desde Ricardo Zúñiga, cuando vine de graduado de Estados Unidos a los 21 años y nunca he dejado de ser nacionalista. Nada más que soy un nacionalista independiente en pensamiento y acciones. Teníamos buenas relaciones entre los dos partidos. Nos sentábamos muchas veces en mi casa, en otras casas de Mario Rivera, de Picho, gente que no conocen a estos señores que eran grandes líderes del partido, pero siempre tratábamos de salir adelante en un diálogo. Y eso es lo que ha cambiado muchísimo ahora. Siempre se dialoga entre uno y otro, pero no hay unas buenas intenciones muchas veces, y además hay gente que no quiere ni dialogar con gente del Partido Nacional, no voy a referirme a los otros partidos, porque como hemos sido señalados por corrupción, por narco, seguimos con la misma gente en el Comité Central que no han querido cambiar. Entonces el Partido Nacional no va a tener alianzas con ningún otro partido, y a cambio de... no tuvimos nunca con el Partido Liberal, pero sí tuvimos diálogo. En la política el diálogo es el arte de lo posible. Y nosotros hacíamos tantas reuniones para mejorar todo lo que era la intención del partido, del país. Inclusive nos repartíamos ministerios. Si ganaba el Partido Nacional, pues le daba tanto al Partido Liberal, el Partido Liberal al Partido Nacional. Y así salimos adelante, pero con los problemas de siempre de política. El hueso duro era el profesor Pineda Ponce, el más duro de todos los que he visto en negociaciones. Una vez presenté un decreto en el Congreso que era para que los diputados fueran electos en alternos, no consecutivos. Entonces me hace así, ¿ves? Y nunca lo leyó, nunca lo leyó, porque él tenía sus pensamientos, pero siempre nos sentamos a dialogar. Hoy todo ha cambiado, ahora tenemos el Partido Libre, que es un partido fuerte, y hay que dialogar entre todos. Si no, el país va a ir hundiéndose un poco más en la política. La gente ya se cansó de los políticos, de nosotros, están hastiados. Seguimos hablando de lo mismo desde hace 50 años. ¿Y usted qué quiere? No, yo, salud, educación, lo mismo, y cada día es peor. Más pobreza, menos riqueza en el país. Pero necesitamos, yo les digo una cosa a ustedes tres, Honduras no necesita elecciones, Honduras necesita que nos unamos todos y que no hayan elecciones por 8, 10 años, 4 años no funciona. 4 años usted empieza ahí y no entiende nada del gobierno. De ahí viene otro año y ya empieza a mejorar un poquito. El otro año, como ahora, este año, ya es político. Y el otro año son las elecciones. Entonces, ¿qué se hace? Nada. Es muy difícil. Y no estoy justificando a este gobierno bajo ningún punto, porque ya Melia tiene experiencia en el proceso, en lo que es. Pero se necesita hacer como hizo Colombia hace muchos años. Ellos hicieron un arreglo de 10 años. Uno gobernaba uno, otro gobernaba el otro, así, pero con un esquema, y salieron adelante. Esa es mi opinión personal. A mí me acusan de traidor en el Partido Nacional, mis correligionarios, pero... ¿Por qué le dicen traidor? Porque digo lo que yo pienso, que yo siento que es una verdad dentro de mi partido. ¿Quiénes le dicen así? El sector Juan Orlandista, todo ese sector, pero ellos siguen ahí. Es un partido
catalogado por el gobierno americano y por la fiscalía, por la fiscalía americana como un partido de narcos y por el Banco Mundial como un partido de corruptos. Pero en el fondo es cierto, usted hay que apartar. Mire, usted ha cosechado frijoles, usted saca el frijol que no sirve y lo pone aparte, el resto ahí lo tiene para que coma uno la población. Pero en el Partido Nacional todos fingen demencia. De verdad, no sabíamos que éramos esto. De verdad, no sabíamos. Y ahora tenemos una candidata, esposa de don Juan Orlando. ¿Qué piensa la población? Pero así soy. Y voy a seguir hasta que me entierren. Y voy a durar 105. Así que se preparen. Ahora, Evaldo, ¿qué piensa de cómo la situación política del país y el tripartidismo con los tres partidos, Libre, Liberal y Nacional? Bueno, he escuchado a don Ramón Castillo, ¿verdad? Lo que ha expuesto y tiene mucho acervo, de verdad, lo que ha expresado en cuanto a su partido. Vamos a referirnos primeramente del Partido Nacional. Hablamos de un tripartidismo donde lo controla el partido, hoy en día lo controla el Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Nadie puede desconocer que Libre es un partido popular, es un partido que nació en las calles. Partido Nacional, pues la situación política actual del Partido Nacional es que no hay un verdadero liderazgo que lleve a consensos, un liderazgo maduro, que evolucione el pensamiento dentro del Partido Nacional y que corte esa idolatría al odio, esa idolatría a la megalomanía y seguir adorando el culto de la corrupción. Definitivamente que el Partido Nacional en este momento, y no tanto por el hecho de lo que está sucediendo en la expectativa que hay de la condena que se va a hacer merecedor Juan Orlando Hernández y el escándalo pues que hacía referencia, los calificativos que se le ha dado al Partido Nacional, como le decía don Ramón Castillo, no tanto es eso, sino el nefasto cruce que hubo de corrupción en 12 años, que tuvieron el poder en sus manos 12 años. Yo pienso que escuchaba a don Ramón Castillo que decía que habría que darle pues 10 años a un gobierno. Pues si el Partido Nacional lamentablemente no lo tuvo 10, lo tuvo 12. Y está comprobado que ese no es el problema. Como tampoco es el problema las instituciones políticas. Las instituciones políticas son personas jurídicas. El problema de los partidos es las personas que lo conforman, los que se arropan con una bandera política para hacer sus fechorías, con sus pandillas bien organizadas, para hacerle daño a la sociedad hondureña y hacerle daño al país. Entonces, bueno, el que esté un gobierno 10 años, más bien eso pienso yo que es alimentar el ego populista, alimentar la megalomanía y seguir alimentando la gangrena de la corrupción en el país. Partido Nacional son nefastos 12 años, por ahí escucho algunos dirigentes de años del Partido Nacional, que voy a excluir a don Ramón Castillo, que defienden a capa y espada que es mentira que se robaron miles de millones de lempiras de las arcas del Estado. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente? ¿Miente el pueblo y mienten los entes de investigación o miente el Partido Nacional? Un desgaste tremendo, más esas pugnas y peleas oscuras que hay dentro del Partido Nacional, porque dentro del Partido Nacional hay hombres y mujeres honorables. Eso no lo podemos descartar. Seríamos irresponsables en hacer un efecto cascada dentro de todos los militantes del Partido Nacional. Si nos trasladamos al Partido Liberal, se ha vuelto un partido que era fabricante de liderazgos, un partido que ha fabricado grandes conquistas sociales en este país, que ahí están todavía en el pasar del tiempo, son palpables. Código del Trabajo, la Ley del Seguro Social, muchos beneficios a los maestros,
un partido que fue sobrio y no participó en desmesurados actos de corrupción. Pero en este momento, desde que se hizo el golpe de Estado, que muchos lo catalogan como una sucesión presidencial, lo que quiera, llámele como quieran, la realidad es que hubo un golpe de Estado. Manuel Zelaya Rosales fue sacado de su periodo presidencial por los medios equivocados. Y cuando usted quita del poder un presidente, por mucho que quiera adornar el nombre, eso es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. A partir de la salida de Manuel Zelaya Rosales de la titularidad del Poder Ejecutivo como un presidente liberal más electo y en funciones, se vino abajo el Partido Liberal. Lejos de construir liderazgos, como siempre lo ha hecho, una cuna de líderes, como Modesto Rodas Alvarado, Óscar Mejía Arellano y otros líderes más como Manuel Zelaya Rosales, se dio la tarea incluso de crear una crisis interna al interior del Partido Nacional, llevando al grado el Partido Liberal de ser secuestrado y manejado al gusto y al antojo de denominados líderes políticos liberales que no tienen una idea de lo que es construir nuevos liderazgos. Solamente se van a sus intereses mezquinos, viscerales. Y actualmente se encuentra pues en un estado crítico. Yo a veces digo, por muy duro que suene, que es un zombie. En este momento es un zombie el Partido Liberal. Imaginen cómo es posible de que estén inclusive cocinando la idea de que Salvador Nasralla pueda ser candidato del Partido Liberal. Eso deja mucho que desear, porque estoy seguro que dentro del Partido Liberal siguen existiendo buenos hombres, buenas mujeres, que pueden dar la cara por el Partido Liberal. Y si nos trasladamos al Partido Libre, sabemos que el Partido Libre es un hijo, es un parto, un hijo del Partido Liberal. Es un apéndice del Partido Liberal. En su gran mayoría la militancia del Libre pertenecieron, tienen arraigo y tuvieron militancia en el Partido Liberal. Como vuelvo y reitero, desde su coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, que es un líder indiscutible. Aquí el que no quiera reconocer que Manuel Zelaya Rosales es un líder político, pues definitivamente anda mal, anda mal. Libre en este momento está cruzando una crisis que yo pienso que no es una crisis profunda, porque la crisis que está viviendo Libre a su interior es una crisis de inmadurez política. Han descollado nuevos líderes en la política popular de Libre y esto pues les ha movido un poco el piso. Quizás hay muchos que no han estado preparados para que el poder popular, el poder público les haya llegado de una manera temprana y les ha movido el piso, los ha sacudido y han demostrado que no están preparados definitivamente para hacerle frente a nuevos liderazgos. Tienen inmadurez política y demuestran que gritando y, según ellos, discutiendo con todo el que le hace oposición o le dice que está en un error, es que tienen la razón. Y un líder, un verdadero líder no es aquel que grita más y habla más, no. Es el que es mesurado hasta en su manera de hablar, el que tiene porte, el que sabe con ideas claras hacer un debate y rebatir las acusaciones que tiene, el que aporta ideas. Hay muchos liderazgos en Libre que también están ocultos y a Libre se está dejando infectar por la misma política vernácula que ha pesado en el bipartidismo, en el Partido Liberal y Nacional por generaciones. El tiempo ha pasado demasiado, estamos en un nuevo milenio, estamos ante un cambio global, tanto social, económico y político, que ya viejos paradigmas políticos tienen que ser hechos a un lado. La política tiene que evolucionar y tiene que evolucionar de acorde a capacidades, tiene que evolucionar de acorde a necesidades de un Estado.
Pero aquí miramos nosotros que los políticos, una gran mayoría, no todos, como vuelvo y lo repito, una gran mayoría usan más su boca. Descollan por usar más su boca que su cerebro, entonces es lamentable. Y por otra parte, la culpa de nosotros como sociedad, los hondureños, que en un gran porcentaje de hondureños, un enorme porcentaje, aplaudimos lo vacío del discurso que es ahora, hoy en día, de muchos políticos, que como lo decía don Ramón Castillo, el mismo discurso bueno, si que yo tengo uso de razón, escucho los mismos discursos políticos, no hay una evolución, no hay un verdadero enfoque. Aquí los políticos, apreciados compañeros de panel, el licenciado Raúl Valladares, aquí los políticos le llevan a la gente un saco de esperanzas, un saco de mentiras, le bajan el sol y la luna y le hacen promesas de cosas que ellos mismos saben que no van a poder cumplir. ¿Por qué no van a poder cumplir? Porque hay en primer lugar, demasiada conflictividad de intereses dentro de las cúpulas políticas. Hay demasiadas personas comprometidas con actos de corrupción. Entonces esas personas también hacen su puja y tienen sus vasallos que están siempre cuidándoles las espaldas a ellos. Entonces venir a prometer cosas que no se pueden cumplir, ya cambiemos ese discurso. Y aquí solo céntrese en tres cosas. Un gobierno solo tiene que centrarse en tres cosas. Generación de empleo. ¿Cómo se genera empleo? Es mentira que el gobierno va a emplear a más de 5 millones de hondureños, que es la fuerza laboral. Eso es una mentira. El gobierno no tiene esa capacidad. Puede hacer ahí sus cambios burocráticos y a altas y medias escalas y alguno que otro a baja escala. Pero es mentira que le va a dar a todo el pueblo hondureño empleo. Olvidémonos de eso. Pero si es responsabilidad del gobierno, de cualquier gobierno. Aquí hay un funcionario diplomático. Activar esos consulados, activar esas embajadas que sirvan de algo y hacer una vitrina de las bondades de Honduras, de todo lo bello que tenemos en Honduras. Enfocarse en que haya medicina en los hospitales para la mayor parte de la población hondureña que es popular y accede al servicio público. Si usted puede ir a una consulta médica privada, dele gracias a Dios. Pero la gran mayoría del pueblo no puede. Y el desarrollo de las vías, de infraestructura, de comunicación, carreteras, desarrollar un Dutela, en vez de gastar miles de millones comprando energía a sectores privados, ¿por qué no hacer una inversión en plantas solares, ya que ahora el problema es el agua? ¿Por qué no abastecer de sus propias plantas solares a la ENE? Entonces, hay bastante desgaste por esto y muchos factores más que vamos a ir hablando en el tripartidismo en este momento, pero siendo realistas, del tripartidismo, el que está un poco mejor, hoy por hoy, y yo no soy funcionario público, pero soy hondureño, es libre, muy a pesar de sus problemas internos que tiene, pero el que está un poquito mejor posicionado en este momento entre el tripartidismo es el Partido Libre. Don Germán, para usted. No, gracias. Bueno, yo creo que el panel con un periodista como Raúl Valladares uno mismo se profundiza en la comprensión del fenómeno político de Honduras. Y bueno, ya directa o indirectamente, el ingeniero Roberto Ramón Castillo y Arevalo han introducido un tema, y es el tema de la gobernabilidad o de la gobernanza, como hablan los españoles ahí en la academia. En Costa Rica es importante, y ahora que va a haber una minicumbre, una bilateral entre la presidenta Castro y el presidente de Costa Rica, muy especial, muy particular, Chávez. Es importante porque ahí hay una lectura que esa democracia consolidada
es producto también de un periodo de caudillismo político y de fuerza. Solo los ingenuos no entienden que la vida política de Costa Rica fue marcada por la violencia. Era fuertísimo la decisión, pero hubo cierta racionalidad en los líderes, sobre todo la iglesia, el cardenal de su momento, el obispo de Costa Rica, igual que el Partido Comunista de Costa Rica, con Valverde a la cabeza, gente tan importante como los líderes, el mismo presidente que levantó la bandera de la revolución, y también los que introdujeron de alguna manera en Centroamérica y en América Latina la idea del Estado benefactor. Me refiero a la familia Calderón Guardia, el doctor Calderón Guardia, que es el gran constructor de esas bases teóricas y doctrinarias y del derecho también del Estado benefactor. Y la comprensión también de las limitaciones de la economía costarricense. Y quizás también la bondad que tuvo en su momento, por un lado el café, que va a irrumpir como la gran fortaleza de la economía en todo Centroamérica, y el fracaso que de alguna manera tuvo el enclave bananero por la cigatoca en Costa Rica. Creo que haberse arruinado las fincas en el sur de Costa Rica y haber encontrado las compañías bananeras, sobre todo el grupo de las familias de fortuna del sur de los Estados Unidos, en la zona del litoral, La Ceiba, Trujillo, el Valle de Sula, que fue una cosa esplendorosa para los exploradores de la siembra del banano. Y además el país abandonado, en crisis, arruinado, la minería había fracasado, ya no era el negocio de la plata lo que generaba la expansión de la fortuna, sino que eran otros, el metal, la minería se arruinaron las familias mineras, sobre todo los de Tegucigalpa, encaletaron sus fortunas y se fueron, ¿verdad? Sobre todo los Soto y los Rosa, pues van a quedar, por supuesto, con sus fortunas heredadas, que no son despreciables, yo creo que no se terminan, ¿verdad? Son eternas esas. Y luego el sabor que tiene decir que la democracia o la dictadura en América Central va a tener sabor a café, como dice la novela. Y eso tiene que ver entonces cómo se estructuró la economía. Entonces, en el caso de Costa Rica, la meseta central va a ser un mosaico de propiedades medianas y pequeñas, con lo cual entonces los productores de café van a tener una democracia económica redistribuida, lo que no significa que no se hayan producido familias de fortuna fuerte, que son los que también se dirigen la negociación y los acuerdos en Costa Rica de ese pacto de 3 fuerzas políticas o 4 fuerzas políticas que resultaron del 48, de la revolución del 48. Para no entender entonces que la concentración de la riqueza en El Salvador produjo dictadura, ¿verdad? Todo el análisis económico y político nos lleva a demostrar eso, y no digamos en el caso de Guatemala, donde la riqueza se concentró, pero además les dio un territorio bendecido, ¿verdad? Imagínese usted que en el periodo del inicio del café y de la caña de azúcar y el algodón, en el Pacífico habían tierras de 2 metros de humus humantillo. No necesitaban fertilizantes para ver crecer el café, el algodón y la caña de azúcar, pero además con la productividad del gran negocio de esos productos en el mercado internacional, para El Salvador y para Guatemala. Y los 3 países con Nicaragua construyeron dictadura, concentraron el poder, y ahí el ejercicio del poder y la disputa del poder estuvo ausente de democracia, ausente de elecciones democráticas. El régimen de partidos se estructuró heredado del periodo colonial resultante de la independencia. Me estamos refiriendo al bipartidismo, y ese bipartidismo no fue un bipartidismo progresista, fue un bipartidismo de un discurso progresista en Rosso, en Soto, por supuesto en Arias,
los otros reformadores, la familia, los primos, como decía Memi Acosta, los dos primos Bonilla, tuvieron un discurso reformador progresista, pero altamente concentrador, y el país, Honduras de manera particular, despoblado. 1905, Raúl, Honduras tenía 500,000 habitantes. Imagínate el tamaño de la Kennedy y de la colonia Independencia de la salida del norte. Eso era todo. Y eso significa entonces que la mano de obra, la población, que es el factor fundamental de la vida de una nación, era deficitario para entenderlo. Hoy ya somos un país y estamos haciendo un nuevo censo, vamos a tener un mapa realmente que va a mostrar la posibilidad de contarnos y de decirnos cuántos somos. Y me refiero a esto porque nosotros no hemos estado al margen de la historia. El Bicentenario se convocó y uno de los temas en la comunicación de El Sabio Bayo y de Bolívar es urgente que hagamos un recuento de los recursos naturales que tiene el continente americano. Ríos, puertos, agua, recursos humanos, y qué es lo que hay que hacer para poder desarrollar el continente americano y podernos esgrimir ante el planeta como el continente de la mayor riqueza y de la mayor fortuna para los latinoamericanos. Ese discurso se quedó en discurso. El Congreso Anfitriónico no se realizó. Panamá pues tuvo la suerte de tener la renta canalera y emerger como una economía muy fuerte con sus dificultades. Un acuerdo de las fuerzas políticas y militares en Panamá logró el rescate de la soberanía del canal, y eso hace que los panameños tengan una renta del canal muy fuerte, con su crisis ahora. No hay beca de los panameños que no la pague la renta canalera. El que va a estudiar a la universidad, la mochila del estudiante de primaria y secundaria, es decir, ese recurso fue nacionalizado, es producto de la lucha de los panameños, pero para algo. ¿Cuál es la diferencia? Como bien lo señala Mario Roberto Ramón Castillo, es que en el caso de Honduras, esas batallas por lo nacional, por lo patriótico, no se ha redistribuido. Y las tareas de construcción del país y desarrollo del país ya han llegado tardíamente. Primer esfuerzo, el esfuerzo del 72, con los militares y la presión de los multilaterales, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, para que el país se construyera, ¿verdad? Habrán carreteras, hagan algo por tener un mercado, un circulante, que haya dinero para que la gente compre, ¿verdad? Así de sencillo, que en el país haya con qué comprar, no solamente los mercados cautivos del enclave bananero y del enclave minero, que hizo irrumpir a un componente bastante importante de la nacionalidad, que son los migrantes. Fuimos receptores de una corriente migratoria importante. Están aquí los de origen en inglés, judíos, los palestinos, por ejemplo, que hoy se han manifestado ya públicamente con su causa. Difícil, ¿verdad?, que está ocurriendo, y que hemos visto como algunos acuerdos por la paz, pero sin embargo el mundo se acerca como un riesgo de riesgos hasta de confrontaciones de tipo nuclear, ¿verdad?, que no sería lo deseable. Por eso entonces señalo todo esto para entender de que las fuerzas políticas en Honduras deben de pensar en grande, deben de ser factores de desarrollo. Continuar con esa obra que se frustró por factores políticos, por el impacto de los fenómenos naturales, por ejemplo, la destrucción de casi toda la infraestructura durante el FIFI, durante el MICH, IOTA, o sea, el esfuerzo del endeudamiento, de la corrupción, ahí se destruyó, en meses se nos iba como la sal en el agua, la destrucción o las obras mal hechas que se han producido en el caso de Honduras. Entonces, esto nos obliga a que hay que saltar, decía un político. El político hondureño no puede caminar al trote de potranco viejo, sino que de caballo brioso, ¿verdad? Es decir, saltar, porque lo que tenemos es un déficit histórico. Cuando nos compara CEPAL en América, el desarrollo,
no dice ni siquiera cuánto tenemos de atrás, sino que dice, Honduras va 50 años atrás de Costa Rica, 70 de Panamá, de Colombia, y es importante incluso el caso colombiano y el caso venezolano, que en América del Sur, donde se ve más la crisis, pero se ve también porque son sociedades con riqueza, Raúl. Ahí hay plata y hay fortuna. Entonces el problema no es el caso de Honduras, el problema nuestro es el caso de pobreza, de miseria, pero hay alta concentración de fortunas y la necesidad de reformas, como bien lo decía los políticos norteamericanos, o hacen reformas ahorita o se los vuelan los movimientos transformadores que hemos llamado revolucionarios en Centroamérica y que hemos visto que al final han sido experiencias de mal sabor, como el caso de El Salvador, con alguna experiencia en el caso de Nicaragua. Guatemala hay una vuelta con el pariente Arévalo del abogado, ¿verdad? Pero que es importante. Y aquí quiero relatar algo porque con el doctor Castillo recordábamos que una vez creo que el presidente Arévalo vino a Comayagua y declaró Palo Pintado la primer ciudad universitaria de Honduras. Es un pueblito ahí, porque ahí se creó la Escuela Normal de Centroamérica. De varones. De varones. ¿verdad? De varones. Ahí se formaron los mejores pedagogos. Es una generación de pedagogos que empujó la idea del futuro de la educación en Honduras, frustrado también, ¿verdad? Pero lo hicieron y ahora el rótulo dice universidad, pero solo el rótulo es universidad. Ya la historia de la ciudad universitaria por el prestigio del discurso de Arévalo en el Edén, le decían, porque es tan bello el lugar que los políticos, los poetas, las pedagogas de la época que hacían esa famosa excursión pedagógica, era de quedarse ahí haciendo tertulia cultural en el Edén, porque era tan bello el lugar y sigue siéndolo. Nada más que ahora el río está contaminado, hay que sanearlo, el tema ambiental. Y calles más polvorientas. Más polvorientas, pero no, bueno, al final está siendo pavimentado y eso va a ser importantísimo, rescatar esa ruta de la Cocona con la nostalgia del turismo, que hay que hacerlo. Bueno, hay líneas y hay vías de desarrollo que se pueden explorar, pero hay necesidades urgentes, la infraestructura en materia de carreteras y modernas y bien hechas, por supuesto. Claro. Estoy poniendo yo el énfasis en que estos son los temas que nos urgen en materia de integración y en materia de desarrollo. Y el otro tema que ha insinuado con buen sentido el abogado Arévalo y Roberto Ramón es el tema de los acuerdos. En la democracia hay que entender bien que la democracia no existe sin partidos políticos. Los partidos políticos son la herramienta de la gobernabilidad. Por eso el discurso extralimitado dentro del partido de gobierno, con las virtudes que ha señalado abogado Arévalo de ser la fuerza que tiene más posibilidades, no debe de ir más allá del liquidacionismo del adversario. En la democracia el adversario no puede ser señalado para efectos de horca o de guillotina o de liquidación, porque la razón de la democracia es la existencia de los partidos políticos. Son el puente para la comunicación y para el diálogo, tanto entre los dirigentes, que así se ha producido. Honduras ha tenido esa virtud, ha abierto canales de comunicación y hay que reconocer en eso, pues yo voy a retomar aquí la insinuación puede ser la madurez política, la experiencia de Manuel Zelaya Rosales, que sabe que el diálogo, la comunicación, los puentes, los interlocutores son válidos y eso hay que hacerlo. El que abandona el diálogo está perdido. Hay alguien que dice por ahí que es la virtud que tiene Manuel Zelaya, que en manos de él las cosas se resuelven, ¿va? Pero se le puede ir también lo místico y lo misterioso, porque hay cosas que se agotan. Hay mucho análisis sobre ese tema, cómo los liderazgos llega un momento en que pierden ese encanto y terminan yéndose. Algunos dicen el desgaste, pero el otro es el agotamiento también de esos mecanismos. Pero en Honduras los mecanismos de comunicación, de diálogo, no están agotados aún dentro del mismo Partido Libre, ¿verdad?
¿Y por qué es tan enconada la lucha en libre? Pues natural. El que salga de libre va a ser el presidente de la República. Sabe que va a tener Va a saber fuertes que opciones. entonces la lucha es apasionada ahí, Claro. ¿verdad? Con todos los hierros, con llanta, ustedes Pero debe no de ser de señaló. altura. Pero tiene que De darle altura, también de altura. un sentido moderno, un sentido racional, y que además los que están a la cabeza de esos liderazgos no son tontos, son académicos, salieron de la universidad y deben de darle al ciudadano hondureño una muestra de que la lucha política en Honduras es una lucha tan bien civilizada como es civilizada en Panamá, en Costa Rica. Y bueno, hay racionalidad en El Salvador, hay entendimiento, en Honduras hay un gran divisionismo, pero hay que detenerlo. pero no lo detienen. Sí. Y el gobierno y los partidos políticos, todo el mundo ya está en modo elecciones. Así es. Todo ya, Y de manera ilegal. todo, empezando por los del gobierno. ¿Ah? Todo el mundo Todo ya el anda mundo el en chip modo de elecciones, ¿sí o elección. no? Sí, Sí. todo el mundo. Este año es En perdido. modo elección. Este año y el otro ya estuvo. Se acabó. Ya está. Y ahí como el tiempo de rápido. ¿No, Roberto? No, es definitivamente muy interesante. Aprendí mucho hoy. Se nota que soy más joven que ellos. No lo dudo. No, ayer cumplí 77 años. Pues felicidades, hermano. Ah, No, yo felicidades. creí que me iban a tener un regalo aquí. Pero No, ahí está el pastel. es que se me olvidó avisarle. Aunque se ha hecho durísimo. Pero es muy interesante. Uno hay que darse cuenta que lo que la experiencia da entre todos nosotros y otro montón de gente tiene un beneficio para el país. Esa es la idea del beneficio del país. ¿Qué hago yo como político? ¿Qué hace el otro como político? Son dos cosas diferentes. Uno aquí tiene que separarse lo que es los políticos, no los políticos, lo que es lo político con lo que es el beneficio para el país. El bien Para común. Así es, el bien común. Bien común. Porque si no, seguiremos hundiéndonos. Nosotros en este año hemos tenido los extremos. Una sequía horrorosa con un exceso de agua que no tiene forma de resolverse en lo que son los ríos de Cortés, de Santa Bárbara. Ahí vamos a tener grandes problemas porque no se actuó con tiempo desde hace años. Venimos hablando de que la represa de Los Llanitos, que la represa de Jicatuyo, Los Los Llanitos. Jicatuyo, y nadie hace nada. Y también es difícil hacer, y lo vengo a insistir, que en 4 años no se puede hacer todo. Se tiene que... sigamos con las elecciones de cada 4 años. Entonces tú propones una reforma, alargar el periodo de gobierno. 6 años. Sí, así como... 6 otros años países. es sobrio. Sí, y con una reelección alterna. Bueno. Es que ese es uno de los 4 problemas. para ver qué se hace y 2 de política, pero aquí al Sí. revés, solo se trabaja 1 y 3 en política. Pero fíjese que aquí, como decía, no sé si uno de ustedes o Raúl, aquí estamos en política desde que ganó Libre. Así es. No hemos cambiado. Entonces se hace más grande la crisis y se olvida todo. Cuestionaban a Carlos Montoya cuando apareció con aquella pancarta que decía, estaba dando, ¿quién era? Ascona. Estaba montado en el carrito del presidente, pero está Carlos Montoya, presidente. Le pusieron la banda Ascona Sí. y ya Montoya está en casa, pero aquí estamos igual. No, Seguimos igual. Es que ese es el problema. Y es que de siempre, esto es de siempre. de siempre, es que no cambiamos. No Es que ese es el no problema. cambiamos. Porque no hay, mire, ¿sabe cuál es el Les problema? dice, les manda a decir Toño Morro aquí. Uy, ya, ¿Dónde ya está? no lo veo. Toño Morro dice, buen día, el abogado Antonio Rosa. Buen día, en buen hondureño nos comemos el pisto de los migrantes. Esa es nuestra industria. Lo demás es limosna. Sí, es cierto. 10.000 millones Sí, eso es lo, de dólares. Mayor producción El mayor que cualquier productor. otro Eso es lo que sector. alimenta verdaderamente el PIB. Sí, mire, el otro día estaba viendo yo un chat en Twitter de la Embajada Americana aquí, reunida con la estructura superior de este país, que no son los militares, sino que son el sector económico, que ha tenido todos los beneficios por años, donde no pagan impuestos, donde esto y solo se quejan. Y estar apoyando más allá, en vez de estar apoyando generadores de ingresos como las MIPYMES, eso genera mucho más dinero que todas las maquilas juntas y pagan impuestos. En cambio los otros no pagan impuestos, son las distorsiones también. Claro, sigue en el mundo es igual, no solo estoy acusando a Honduras, pero hay que poner orden y disciplina en los sectores que se necesita. Mira, a mí me dice que yo soy comunista, no les digo yo no soy comunista. Es realista. Así es, o sea, ya aprendí con el tiempo, con la experiencia, y tampoco soy de derecha, o sea, hay que ser
más claro en las cosas para el beneficio de la población, porque yo tengo hijos y nietos. Yo quiero que ellos sigan trabajando con las oportunidades que se les puede dar. Entonces, pero si uno propone cosas y uno debe dialogar, mire, si el diálogo no se hace, no vamos a lograr nada. Vamos a tener los mismos problemas y posiblemente se queda libre otra vez, pero queremos que sea. Mire, cuando tomó posesión doña Xiomara, yo hablé con Mel y le dije, oye, Mel, nadie quiere que Xiomara fracase. ¿Entendés? Vos tenés tu política y seguíla. Y miren, yo de repente se lance candidato, creo yo, porque él puede ser candidato, tengo entendido. Como no terminó su periodo y además Juan Orlando aprobó la reelección, uno nunca sabe en la vida. Además es un buen político. Me dice Eduardo, ¿y quién trajo a los generadores a Honduras? Que no lo olvide don Roberto Ramón Castillo, que fue su difunto primo. Sí, pero yo no gobernaba él. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? A mí me echan el muerto de mi primo, a quien yo quise muchísimo y cometió un gran error y se acabó el cuento. Uno aprende en la vida. Y muchos lo apreciamos también. Así es, yo nunca creamos en el San Rafael. Pues sí, entonces al final... Que era otro líder político que nadie puede conocer, que cometió sus errores, los cometió, pero también tenía liderazgo. Y su peor error lo cometió cuando ya no era presidente, que era el asunto del FIFA Gate. Entonces son cosas que así son, o sea, uno comete errores, pero son los deslices que uno hace, ¿verdad? Pero yo le voy a ser sincero, yo quiero diálogo en el partido, no hay diálogo ni en el Partido Nacional. Bueno. Tenemos un candidato como Tito Asfura que se llama el silencio toda la vida. Ahorita estamos lanzando este sábado a Carlos Urbizo Solís de San Pedro Sula, con otro movimiento. Estamos, o sea que usted está ahí. Sí. Yo tengo días de estar en eso, con otro grupo de amigos de San antes Pedro. de entrar con Urbizo con Urbizo Solís, perdón, con Carlos Urbizo, ¿qué debería decir Tito Asfura que no dice, según Roberto Ramón Castillo? Uno, si es cierto la negociación que dijo Jorge Cálix. Dos, con el gobierno, ¿verdad?, actual. Dos, ¿cómo piensa hacer para una gran alianza? Si yo soy el candidato con mayor posibilidad de ganar un proceso electoral, yo necesito todo el apoyo del Partido Nacional, de toda la estructura y la base. Y la gente no está contenta 100%, nunca. Es que no es asunto que yo, porque soy bonito o feo, no están conmigo. Son las situaciones políticas internas. Si yo no entiendo eso, es que no soy político. Y si no entiendo eso, solo me interesa el poder. Y el poder, por el simple hecho del poder, no es beneficioso para el país y mucho menos para el Partido Nacional. El Partido Nacional sigue como esto y gana el Partido Libre, desaparecemos. Y el Partido Liberal igual, se quedó. Se quedó el Partido Libre por el tiempo que sea. Pero también, como decía su amigo Cacho Cepeda, Rubén Darío Cepeda, decía, santo que no hace milagro pierde feligresía. Entonces, los gobiernos tienen que hacer el milagro de lo posible para beneficiar al pueblo. Ahí le dijo un amigo anterior. Hay que hacer milagros. ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Ojo, por ejemplo, las encuestas le dan un crecimiento a la abogada Ana Hernández. Sí. Crecimiento fuerte le dan las encuestas. Sí. Y yo le dije a alguien, esta gente por 12 años, ¿a cuántos nacionalistas no le hicieron favores también? Sí. Tampoco pueden desconocer eso. Ha crecido el movimiento de la abogada Ana García Hernández, ¿o no? Inclusive me dijeron a mí que había visto un amigo mío 2 encuestas, no doy garantía, que ella estaba 12 puntos arriba de Tito. Y le voy a decir una cosa, yo tengo amigos en todo Honduras, cachurecos, y me informan de Copán, me informan esto, me informan lo otro, y ella sigue adelante. ¿Que vaya a ser la candidata? No creo. Ella va a tener que hacer una alianza con otro movimiento que resultó, que se llama MONAC, que el candidato es Isaías Barahona. Movimiento Nacionalista Anticorrupción. Sí, ese. Entonces, ni sabía. Isaías Barahona, el general. Y un oficial muy formado. Que fue vicecanciller en el gobierno hace unas semanas. Sí, compartimos estuvo aquí sentado, fue vicecanciller con Juan Orlando Hernández. Correcto, y fue embajador en Israel. Sí. Está agarrando fuerza también. Sí. Entonces, Ana García Hernández, Narri Tito Asfura, Isaías Barahona, Jorge Zelaya y Carlos Urbizo Solís. Sí, y hay un grupo evangélico que quiere que yo le regale el monarca para hacer un lanzamiento de un sector. Cuando me dijo monarca, que creí que me iba a decir monarca.
No, ese es monarca. Monarca es otra cosa. Monarca es otra cosa. A mí como no me interesa ya nada, entonces Monarca yo quiero es ayudar. Movimiento a Nacionalista aquel partido. Callejista. No, pero él es de Movimiento monarca. Nacional, Rafael Leonardo. ¿Y qué se hizo de monarca? Ahorita lo tengo en un papel en mi casa. Lo tiene guardado. La personalidad jurídica. Guardado. Con profundo pesar informamos sobre el sensible fallecimiento del abogado Amado H. Núñez, quien partió a la casa de Dios a sus 105 años de edad. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmos 23:6. Sus familiares y amigos indican que su velatorio será en la funeraria San Miguel Arcángel de la colonia La Alameda en Tegucigalpa esta noche. Y mañana, la Santa Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora del Santo Rosario, frente al Parque Central de Sabana Grande, y su sepelio a las 3 de la tarde en esa comunidad. Nuestro más sentido pésame a sus hijos, Gabriela, Mario, Iván, Ana de Jesús, Marcia, Alejandro, José, y sus nietos, Reyes Núñez, Núñez Escobar, Núñez Santa María, Núñez Montenegro y Núñez Rivera. Y nuestro pésame a la familia Núñez por la muerte de don Amado. Él va a ser sepultado esta tarde en el cementerio de Sabana Grande. Habrá una misa a las 3 de la tarde ahí. Con el permiso de la familia doliente, vamos a continuar. Ya Honduras está en modo político. ¿Qué tanto afecta esto al desarrollo, don Roberto? Cuando está el partido de gobierno metido, afecta. Es que ese es el problema. Hay que ser independiente todo, moverlo. Y el mismo, yo le voy a decir una cosa, el Partido Libre, así como tiene su problema interno, es delicado, tiene que tomar una decisión rápida. O jala a Jorge Cálix o lo saca de un solo. No le queda opción, pero no puede estar ahí siendo... Mire, si es que las fuerzas económicas son las que quieren manejarnos a los políticos, y ese es un problema muy grande. Las fuerzas económicas tienen que entender que ellos no son los encargados de manejar la política. Aquí me recuerdo hace muchísimos años, y ustedes también deben de recordar, que cuando se iba a elegir la Corte Suprema de Justicia era como un juego de naipes. ¿Qué querés? No, yo quiero que me pongas Barajaban el poder. Barajaban el poder de la Corte y nombraban los magistrados, los banqueros, que siguen haciéndolo, los otros. No ha cambiado. Raúl recuerda que la corte es mía. Tuvo corte, mira. No, la corte es mía. Corte mía. Entonces, al final, y otro de los problemas grandes que tenemos en Honduras es la impunidad del sistema judicial. El sistema judicial no se puede utilizar para persecución de políticos o de personas que no nos caen bien. Personas humildes. Cualquiera, si lo humilde es el que más sufre. Exacto. Y al final es el que nunca le resuelven su problema cuando lo meten a la cárcel. Estafas Pasan procesales. 10, 15 años ahí sin que los procesen, que los acusen y que los dejen libres. Es que ese es un problema. Mire, el otro día estuve en un programa no me acuerdo con quién era. Con Rafael Alegría. Entonces estábamos hablando de las quemas, ¿verdad? Y entonces le digo, óigame Rafael, no le va a gustar lo que voy a decir. Ni a nadie, no me importa, le digo. Pero en otros países, al primero que agarran quemando los bosques, ahí mismo lo fusilan. Y al final, si no hay leyes, hay que imponer la ley. No hay opción, porque todo el mundo en arca abierta el justo peca. Hacemos lo que nos da la gana, hablamos lo que nos da la gana y no resolvemos absolutamente nada. Entonces, por eso yo insisto que tiene que haber un gran diálogo, y el diálogo gobernar 4 o 5 años si quieren, o cambiamos el periodo a 6 años, pero en 4 años nadie hace nada. Oiga esto, gente como ellos no tiene problemas. Raúl, ninguno de los 3 eruditos que están en su programa visitan barrios y colonias y aldeas de Honduras. Ahí es donde está el verdadero sentir de la gente. En esos lugares los nacionalistas están unidos, con ganas de trabajar para volver a ganar elecciones, Partido al Liberal haciendo lo suyo también.
Don Roberto Ramón quiso meter mano en la deuda política del Partido Nacional pensando que se lo merecía por los 5,000 votos que sacó en Monarca. Y como no se le permitieron, pues trata de destruir al Partido Nacional. Los otros dos les invito a dejar sus escritorios y sus corbatas de marca y vayamos a los barrios de Tegucigalpa para que escuchen y vean el sentir de la gente. Por mi profesión camino Bien dulce, en barrios. muchacho. Yo camino en aldeas, en pueblos y no haciendo política, trabajando. Pues sí. Trabajando, yo camino en barrios populares, en aldeas, y no miento, por mi profesión, trabajando. Yo sé lo que la gente piensa, pero como no me interesa la política, no toco el tema político a profundidad con la gente. Solo escucho sus opiniones porque me gusta ser observador del mundo, se lo decía, ¿verdad? A don Germán Espinal se lo decía, que soy observador del mundo, porque el que no observa el mundo para ver cómo se desenvuelve el mundo, para ver cómo uno evoluciona como ser humano, para mí anda mal, sinceramente. Creo que la reflexión del televidente de estar en el sitio donde están los problemas es lógico, ¿verdad? Yo por razones incluso de encanto, yo me muero por estar en cualquier lugar de una aldea, de un río, creo que soy de los que conozco todo el país, hasta por cuestiones de mi trabajo en su momento, por necesidad de sobrevivencia. Yo le puedo dar cuenta de aldeas donde nadie ha puesto el pie, como no las han descubierto, creo que ahora con el nuevo censo, pero es importante que por supuesto uno tenga un sentido de conciencia con los problemas del marginado, del que no está incluido, pues. Y hay de 10 millones, casi los 10 millones de habitantes, hay un 70% que está en extrema pobreza. Y que, como bien lo señala Raúl, es importante atender las necesidades individuales. Mire ese programa de becas, cuando llega sin ninguna dedicatoria, y se anuncia que hay 700 millones para que haya beca para el kinder, la primaria, la secundaria y la universidad. Eso es fabuloso. Y hay que hacerlo como lo hacen. El Salvador ya lo está haciendo, Costa Rica lo ha hecho toda la vida. Fíjese que yo nunca vi en Costa Rica a un estudiante de primaria y de secundaria pedirle una recomendación a un diputado. Él va a la terminal de la computadora, pone su número de cuenta y saca la beca que tiene derecho. ¿Y qué es lo que hace? El diputado le garantizó en la asamblea el presupuesto para que le den la beca. Pero no tiene que andarle pidiendo la angustia, decirle, mire, recomiéndeme, ir allá a Valle, como sea, a Casaña, mi amigo. ¿Y aquí qué pasa con las becas? Entonces, es la manipulación de lo ¿Quién político, del clientelismo, es lo que... El clientelismo hace un gran daño a la democracia, por lo tanto, hacer transparente y rendir cuentas de manera adecuada es fabuloso. Yo creo que podemos hacerlo. Y hemos tenido también ideas, fíjese que la Universidad de Honduras, el 70, era la única universidad de Centroamérica que no tenía becas para los profesores ni para los estudiantes. Así como lo escucha, era casi increíble. Cuando se hizo ese diagnóstico, nadie lo quería creer en la Universidad en la Organización de Centroamérica, en la OEA, cuando era la única que no tenía becas para estudiantes y profesores. Y el profesor que salía tenía que pagar la mitad de la beca para volver a dar clases y lo perseguían. Si no lo pagaba, estaba listo. Pero eso es aquí. Aquí en Honduras. La universidad, pero imagínese la universidad, el otro día que dijo el rector, dice que aquí los estudiantes no tienen capacidad para estar en la universidad. Así es, y es barata. Y querían quitar de aquí el examen ingreso. de ingreso. Sí. O sea, ¿de dónde viene eso? Viene de la universidad pedagógica, para Así comenzar. O sea, eso es un problema. Y al final, es que hay cosas que son fáciles no de resolver, pero sí de identificar. 70% de población pobres, 60% extrema pobreza. Sí. Ok, al final, ¿cómo esperamos de que no haya mareros? Fíjese que ahora la mayoría de los mareros son mujeres. Ok, han desaparecido los hombres en los barrios. Esa información la tengo. ¿Qué espera usted ahorita? ¿Qué espera usted? Desde hace años es esto, no estoy culpando ni a este gobierno, pero se pueden resolver. Una mujer
que ha tenido 5 diferentes hombres y ha tenido 5 diferentes hijos y que no hay paternidad, obligación, no hay nada. Paternidad responsable. Responsable. Entonces, viven en un cerro, ya no es con casas de bajareque, ahora es con láminas. Estaba viendo eso ayer casualmente y hoy, con láminas. 5 cipotes que no pueden ir a la escuela, porque no tienen capacidad, o sea, no hay forma que lleguen a la escuela, que comen 2 huevos entre todos, tal vez salteados de vez en cuando, con unos frijoles viejos. ¿Qué esperan que se hagan? ¿Qué esperamos que se hagan? Tienen que sobrevivir, pero tenemos que empezar desde la raíz del problema. Y la raíz del problema es apoyo a esa gente. Tienes que haber, no, ahorita estamos hablando de política, pero el muchacho ese que puso ese mensaje no sabe lo que nosotros hemos hecho, ni me importa, pero uno va a los barrios, uno ve cómo sucede, uno ve cuál puede ser la solución, pero la pobreza sigue creciendo desde jóvenes que son, desde que nacen y que no tienen más oportunidad que hacerse mareros. ¿Qué más? ¿Qué más le va a dar? Les da comida, les da amigos, les da dinero, les da droga, les da la capacidad de matar a quien quieran, viven su mundo ellos, es un mundo diferente al nuestro. Y aquí todos estamos muy cómodos, luchando, pero no vamos a resolver el meollo, el nudo gordiano que hay ahí para mejorar a la población. El otro día me decía un gringo a mí, tú no te imaginas cuánta gente, cuántos niños se destaza en México, dice, porque cuando migran los matan y los usan para vender los órganos en otros países del mundo, que es el mejor. Tráfico de órganos. Es el mejor negocio del mundo, mucho más que cualquier otro. ¿Y eso qué son? Se puede resolver. Usted es el jefe de migración. Aquí no me sale ningún niño si no tiene la documentación, le guste o no le guste, porque así lo llevan. Por un ejemplo, yo ahorita estoy muy de acuerdo y miro a bien esa noticia hablando de ese tema que ha dicho don Roberto, de educación. Yo miro muy bien lo que está haciendo ODIR, de decir que va a abrir espacio a 4,000 estudiantes que no aprobaron el examen de admisión. Y es que si nosotros lo vemos desde un punto de vista real, eso es privatizar la educación. Es privatizar la educación, exigirle en una institución pública que usted haga un examen para poder estudiar. ¿Qué pasa con esos miles de jóvenes que tal vez por 2, 3, 4, 5 puntos no aprueban ese examen de admisión y sus padres no tienen capacidad para pagarles una educación privada? Se pierden. Son ninis. Sí, ninis, se también. vuelven un número más para los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Entonces, el desprivatizar la autónoma, eso ayuda también a crecer como país, a tener más gente profesional. Y qué bueno sería también que hicieran más centros regionales de estudio universitario. Yo decía el otro día en un programa que el enorme problema de la explotación y la histeria del tráfico en Tegucigalpa es también por la enorme migración que año con año hay de jóvenes estudiantes que vienen a la autónoma. ¿Por qué? Porque no hay centros regionales que también tengan la extensión, la carga académica suficiente para que esos jóvenes sigan permaneciendo ahí en sus comunidades. De 10 jóvenes que emigran aquí a la ciudad, que vienen del interior, por lo menos 3 o 4 vienen con vehículo, porque se vuelve una necesidad. Entonces es más carga vehicular de la que ya tenemos. Entonces, el país, ¿qué es lo que necesita? Y lo que deben de entender los políticos, ya que el licenciado Raúl Valladares tocó este tema político hoy, y que ya estamos en política, es tratar de abrir más su mente a las soluciones de los problemas que hay. Yo siempre lo he dicho, y yo no, quizás mucho, yo tengo amigos políticos porque el ser humano que no es político y no tiene amigos políticos, a saber, pero desde que nacemos somos políticos. Que participemos activamente en política, ese es otro tema. Yo siempre les he dicho, yo les he cuestionado a muchos diputados que yo conozco, a muchos políticos yo les digo, mire, sacar a Honduras
del hoyo en que está es sencillo y fácil. Me quedan viendo así, como dice, este está loco, a ver qué le pasa. Si es sencillo, por un ejemplo, si se inyecta, señores políticos, ahorita que andan en campaña, si se inyecta más presupuesto al trabajo de campo, ¿qué es lo que va a abrir usted? Nuevas fuentes de empleo. Va a tener un mercado laboral cautivo, gente produciendo cacao, produciendo café, produciendo legumbres, produciendo verduras. Vamos a tener que exportar. Lo único que estamos exportando en una gran mayoría solo es personas, es lo único que estamos exportando a gran escala, que eso es un problema de generacional. Invertir en el agro, eso genera fuentes de empleo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer de igual manera? Yo siempre lo digo, exigirles a los honorables cónsules que tiene Honduras diseminados por el globo terráqueo y embajadores, exigirles que se reúnan con grupos en esos países desarrollados que Honduras tiene acreditación diplomática, reunirse con grupos de jubilados, decirles que tenemos paisajes bellos en Honduras, que vengan como traer turismo acá, que hay inversión de turismo, porque si viene el turista, le compra la baleadita, le compra comida a la señora que vende comida y eso genera empleo, genera circulante. Eso es lo que se tiene que hacer, tratar de ayudarle a todos esos productores de las zonas que no pueden sacar sus productos porque no tienen una calle, si está bien, si no se puede pavimentar, pero que se le dé un buen balastreo para que puedan sacar su producto y lo exporten, tratar de ayudar, como decía Roberto Castillo, tratar de ayudarle al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano empresario, porque ese paga impuestos, ese genera empleo, ayudarle a estas personas, inyectar esos dineros. ¿Qué cuesta aquí hacer alianzas? De repente viene el gobierno, cual gobierno que quiera, y use un poco el sentido común. Tenemos carestías de alimentos, entonces ¿por qué no se hacen graneros comunales? Se hace un verdadero censo de la tierra productiva que tenemos en Honduras. Se va y se organiza bien al campesino y se hace una alianza entre gobierno y el campesino, el que tiene la tierra y el gobierno que tiene el recurso económico. En vez de darle ese bono tecnológico, se le provee todo, se pone a producir la tierra y luego se reparte la producción entre un porcentaje para el gobierno, así como lo hacen con el combustible. Un porcentaje va para el gobierno y otro va para los distribuidores. Entonces, un porcentaje de lo que se produzca a gran escala de granos básicos en Honduras, legumbres y todo, al que no tiene, al que se apoya al que no tiene, un porcentaje de eso va al granero comunal, y ese granero comunal, ¿qué destino le va a dar eso? ¿Qué destino le va a dar? De repente le puede dar el destino para crear programas sociales para el que no tiene qué comer, y le está dando empleo a muchas personas. Aquí solo es de usar el sentido común y de tratar de medio ordenar. Honduras lo que necesitamos es ordenarnos, que haya un orden, porque aquí incluso hasta como sociedad estamos desordenados. Aquí todo el mundo quiere las cosas a la fuerza, todo el mundo quiere por medio de la violencia y incoar el terror, quieren hacer eso. Por otro lado, endurecer las penas en ese código penal que tenemos a los corruptos. Por ahí escuchaba yo, y no sé si ustedes escucharon las declaraciones que dio el presidente del Congreso, que van a hacer una revisión para hacer una reclasificación de lo que son los conceptos de terrorismo, para incluir a las maras y pandillas en el concepto de terrorismo. Entonces yo aproveché en otro programa y yo dije, bueno, entonces hagamos una cosa, ya que se van a sentar para discutir el Código Penal y el Código Procesal Penal por este tema de terrorismo, hagamos lo siguiente también, aprovechen a discutir todo el marco jurídico para que venga la CICI. Y también incluyan en el catálogo de personajes de terrorismo, incluyan a los corruptos. Pues sí. Porque es terrorismo ser corrupto, yo siempre lo he dicho. Sí. Es un terrorismo porque a raíz de la corrupción hay genocidio, hay muerte y miles de muertos. Si no, miremos lo que pasó durante la pandemia. Miles de muertos porque se estaban saqueando las arcas del Estado y no se estaba atendiendo de manera coordinada y sistematizada lo que era el desarrollo de la pandemia. También es terrorista un político corrupto, porque por la corrupción hay pobreza y por la pobreza hay violencia
y hay muerte, no solo de hambre, sino que hay muerte por la histeria colectiva y el estrés que sobrecae en una sociedad que no tiene, aunque quiera, y no tiene de dónde tener un medio de subsistencia. O sea, Honduras puede salir adelante, y el tripartidismo, y yo estoy de acuerdo que se deben de hacer alianzas entre el tripartidismo en Honduras, pero alianzas que sean duraderas en el tiempo. ¿Y cuáles son las alianzas que son duraderas en el tiempo? Las que van en pro y en favor del pueblo. Esas son las alianzas que se debe de buscar en el tripartidismo, porque en política no hay enemigos. ¿Cuál va a ser la alianza de...? En políticos no hay enemigos. ¿La alianza de quién, licenciado? Sí, se van a unir. ¿Podrían cachurecos y liberales unirse? Mientras nosotros sigamos con problemas Mira, de las personas internas dentro del partido como candidatos que están mencionados en varias cosas que no son los correctos, nadie se va a unir a nosotros. Es que es más fácil que se unan. Además, Partido Libre y Liberal son del mismo ombligo. Esa es la lógica, unión. Sí, los ponía. No hay de otra. Ponía. Así es. Entonces, al final, mira el problema. Y estuvieron en matrimonio. Pues sí. Estuvieron en matrimonio durante más de 10 décadas, en matrimonio del bipartidismo. 100 años. Se pasaban la pelotita, sí. Tuya, mía, ahora te toca a vos, ahora yo. Ahora pero Libre no les quiere prestar esa pelota. Que hagan los méritos entonces para seguirla teniendo. Una cosa es que quiera, otra cosa que no deba. Tiene que hacerlo. Es que no es fácil esto, a no ser que estemos montando un tronco de fraude para ganar y que no nos importe a nadie. Bueno, fraude, ¿escuchaste? Fraude, dijo. Fraude. Mire, dos cosas que hay que entender. Uno, el flujo migratorio no lo vamos a detener. Así es. Y lo señalo porque esa es la principal fuente de divisa. ¿Qué quiero señalar? Que la relación con Estados Unidos es una relación que hay que cuidarla. Pues necesaria, un cómplice necesario. Sí, debemos de tener mayor... Pero este gobierno solo tiene relación con Estados Unidos en temas de seguridad, solamente. Porque la embajadora cuestiona Libre día y noche, en público y en privado. Que la declaren non grata y se acabó. Pero eso... Que la declaren non grata. Si es que eso no significa que no vamos a dejar de tener relación con los gringos. Si yo no estoy de acuerdo con ella, mire señora, estas son las condiciones, ¿verdad? Si no le parece, nosotros, esto es lo que deberían de hacer. Y si no, es que, perdón. Pero hay que ordeñar la vaca, desde cualquier vaca, si es holandesa, francesa, gringa, lo que sea. Hay que sacarle provecho. Esto, puchica. Pero tenemos un convenio de colaboración. De comercio, de colaboración. Sí. USAID es una agencia que está en todo el país. Sí. O sea, hay recursos que hay que administrarlos de manera adecuada como cooperación al desarrollo. Y el otro tema es los nuevos espacios que se están abriendo. Y yo diría estas políticas de arraigo, por ejemplo, lo que usted señalaba, el tema, se ha mejorado un poco el interés bancario. Hay más posibilidad del productor agrícola, ganadero, de la pequeña y mediana empresa, el artesano, que en el interior del país pueda dedicarse a una experiencia económica que le rinda un ingreso adecuado. Y ese, mientras esté en esa actividad, está arraigado. Aunque exista la posibilidad de emigrar como opción, pero si está en una actividad, está arraigado. El muchacho que está estudiando en la primaria, en la secundaria, en la universidad, ese está arraigado, siente un compromiso y siente que el Estado y la sociedad lo está estimulando para que siga adelante. Todos nosotros que venimos del interior o de familias con limitaciones sabemos que la oportunidad de poder tener alguien que te apoyara, que te tendiera una mano, era importantísimo. Y ese agradecimiento con la nación, con la institución que te lo presenta, hay que ordenarlo. Y hay que ordenarlo en términos, como dice, de una descentralización fuerte, por supuesto a nivel institucional. Tenemos estas escuelas de agricultura, la ENA, Frisco, en el sur hay una por Nacaome, pero son centros que existen porque se le paga a los profesores, pero no porque hay ahí una estrategia de desarrollo científico tecnológico y de formación de los docentes, y luego una actividad, Raúl, que el que se esté formando pegado a la producción,
no necesariamente la reformación humanista es importante, ¿verdad? Hay una herencia de la reforma universitaria que irrumpió en todo el país. Recordamos al profesor Rudolf Acton, que él dijo, no hombre, aquí en la universidad hay que desarrollar las ciencias humanitarias al mismo tiempo que formamos un buen ingeniero, un buen químico, un buen médico, y tenemos en esas áreas importantes avances. Y luego mira tú lo que ha significado solo la oferta de una buena instalación en centros hospitalarios. Hay una buena oportunidad, creo que Honduras va a quedar dotada de una capacidad hospitalaria muy importante, y el empuje nuevo a la infraestructura es hoy en día innegable. Lo estamos viendo. Y ahí hay un doble sentido, Mario Ramón, tú que eres ingeniero. Se estimula una industria cementera. No es el mejor cemento de América Latina, es el más caro y es la peor calidad, pero son fortunas las que están ahí, y esa industria hay que estimularla. Y vemos entonces cómo otras marcas están irrumpiendo en el mercado de la construcción, las marcas chinas, de lo que sobró de las grandes obras de las Tres Gargantas, las marcas salvadoreñas, y al final pues tenemos vetas para la producción de cemento que estarían agotándose en 400 años, y están. O sea que la riqueza minera nosotros la tenemos, sí. Y luego ese es otro salto que hay que dar. En algún momento el país es un país minero, nació como país minero. Sí. Roberto Ramón Castillo viene de esa familia, ¿verdad? De accionistas. De los Valentine, ¿verdad? De los accionistas. Que vinieron bueno, es que eso es importante, cómo el desarrollo está vinculado también a ese espíritu de alguna manera pionero en que en Honduras montó el sector de la fortuna, porque no teníamos, a finales del siglo pasado, con Soto y Rosa, no teníamos ninguna actividad más que la madera y la explotación minera artesanal. Sí. Y luego la gran mina, la mina del Mochito, las otras. Pero yo creo que a eso, que no nos ha dejado ningún ingreso importante, debe de sumársele entonces una modernización de ese sector para que el país, sentado en la riqueza minera, pueda desarrollarlo en el corto plazo. Hay una visión de no permitir la mina de cielo abierto, sí. Pero por supuesto Perú, por ejemplo, en medio de su situación, ha ordenado la política minera. Nosotros no hay voluntad política de hacerlo, está más especulativa, más vinculada al tema de la corrupción, y en eso pues yo estoy de acuerdo. La corrupción en Honduras es el mayor obstáculo al desarrollo. Pero yo le voy a decir una cosa también. Aquí lo que necesitamos es comenzar por producir nuestra comida. Por supuesto. Ni eso producimos. Fíjese qué interesante. Antes, perdón que lo interrumpa, sí. Antes, yo me acuerdo Cipote, mi papá me llevaba al sur y todo eso. Éramos el granero de Centroamérica y producían arroz, algodón, melón, caña, y ahora todo lo importamos. Sí. Sí, la tierra solo está produciendo problemas, sí. Montes y zancudos. Y sabe que los problemas grandes, que como hicimos un convenio con los gringos, porque aquí todo el mundo hace, y si el gringo dice brinque, brinca, ¿verdad? Y eso yo soy gringuero, pero al fin y al cabo hay que poner límites. Aquí nos estamos olvidando que el 70% del maíz blanco ha sido producido por los agricultores de ladera, que es la gente más pobre que hay, la gente que no recibe absolutamente ningún beneficio. Y que produce 2 cargas por manzana. Con suerte. Pero al final, lo que están importando, porque lo vi yo por el subdirector de Agricultura, denunciando que el maíz amarillo que está entrando aquí al mercado para que lo compremos nosotros para hacer tortillas, que yo no como tortillas amarillas, es el maíz más peligroso para la población, porque es para el ganado. Claro, dice él, esto pasa porque el maíz amarillo para la ganadería no paga impuestos. El maíz amarillo para la población paga impuestos. Y son las distorsiones que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, mire, aquí que los chinos, que los chinos cuando estaba Mao Zedong empezaron a desarrollar y los edificios y esto y lo otro, y el chino que estaba allá arriba trabajando, ese no se bajaba, porque si se bajaba, el otro chino le subía y le quitaba la comida y el puesto de trabajo, que era un
un bol de arroz con un poco de jugo y de pescado. O sea, al final, nosotros tenemos que entender que, y hoy son productores como son todo el resto del Oriente. Ajá, y nosotros tenemos que empezar por ahí, pero empezamos al revés con los empresarios privados, y no estoy en contra de ellos, pero los empresarios privados no pagan nada hace 30 años. Hace 30 años, no puede ser. Son los privilegiados. Sí, pero no es justo. Sí, no es justo. Fíjese Así que usted es. va a Banadesa, lo escuché el otro día con el director de Banadesa. Si usted quiere un préstamo, le podemos dar un préstamo barato, 7%. ¿A qué campesino le va a dar el 7%? ¿Ah? O sea, son las distorsiones. Sí. Entonces, lo importante para mí, y eso es lo que hablo del diálogo. Ven, Mel. Así es. Venga, Raúl. Vengan ustedes, abogados. Venga, sentémonos todos y definamos qué es lo que queremos para la población. ¿Y hacia no dónde? es para la gente que ya salió adelante. Y direccionar los recursos. Claro, pero mire, y lo otro, yo trabajé con Henry Merran hace 40 y pico de años con el BID, un programa donde se definió, yo soy ingeniero agrónomo, ahí se definió la parte agrícola, la otra parte Henry, y teníamos técnicos así. Se definió cómo iba a ser el futuro para Tegucigalpa. Y es que a estas alturas nosotros perdimos esa oportunidad, porque era sacar, por ejemplo, el Congreso ya debería estar en Comayagua. En Cantarranas deberíamos de ya tener un sector productivo. La descentralización. Claro, porque aquí viene todo el mundo. Exacto. Tener en cada municipio una buena clínica, pero el problema es que yo lo construyo, pero si no le doy los insumos, nunca va a ser una buena clínica, No van va a a venir servir de aquí nada. al hospital escuela. Del horno. O sea, cosas que para mí yo las veo sencillas, las vemos sencillas, pero hay que sentarse y ese es el diálogo político. ¿Cuántos miles de millones, aunque hay un correligionario suyo que dice que no es cierto, cuántos miles de millones se han ido como agua en las manos de las arcas del Estado por el tema de corrupción? Miles de millones, ¿verdad? Es que miles de millones. Ese es mi pleito con la gente de mi partido. Así que todos los que se andan cuidando. ¿sí? ¿Cuántas plantas solares se hubieran comprado? Vuelvo, insisto, en este tema, porque lo que más el pueblo ahorita está resintiendo es esa fuerte Ahora, abogado, fíjese factura. que Honduras tiene identificado 80 puntos generadores de energía hidroeléctrica, además del buen sol que tenemos, ¿verdad? Pero lo que le quiero, Costa Rica son Reventazón y Turrialba, y Costa Rica tiene calles, playas, carreteras, canchas, hospitales, todas están iluminadas. Doctor. Pero aquí, ¿quién maneja? Usted va a Puerto Viejo y va por una carretera iluminada, va para la playa, está iluminada, y solo tiene dos Pero yo fuentes hidroeléctricas. me refiero O sea que yo no- al costo de la energía, a eso me No, refiero pero yo. la hidroeléctrica es la más barata, al doctor. costo, pero yo lo digo en el sentido de La que solar es más cara. sí, pero ¿Sí? de Le toda cuento. esa erogación de dinero, pero Sí. si incluso hay generadores privados que ya lo están haciendo. que lo están proveyéndole incluso al gobierno Sí, con pero plantas aquí, solares. Perdón, abogado, pero es que explico? aquí es un monopolio. Es un Y monopolio. un oligopolio. Sí. Está en manos las concesiones que no echan a andar, las tienen los grandes productores. Si es que el Estado... Sin generar, tienen ingresos. sin generar. Y si lo que necesitamos es volver a un arreglo No, si generan, discúlpenme. visto para ellos. No, pero generan no lo- pobreza. no lo Eso es lo que Sí, generan. genera pobreza, sí, pero al final lo que necesitamos nosotros en esos casos es ponernos de acuerdo con ellos Gracias. como Estado y hagamos una alianza. Punto. Pero mientras no exacto. tengamos, Una alianza de todavía desarrollo. la impunidad, nada funciona aquí. Ahí está. Entonces lo dan y no lo invierten, sino que lo... Bien, continuamos. ¿Quiénes serán los principales actores de la política hondureña? Ya estamos modo elecciones internas y modo elecciones generales. Unos quieren inscribirse en el Partido Liberal. Por cierto, eso de que Calix se quiere inscribir en el Partido Liberal y Salvador Narrala, ayer hablaba con un alto dirigente liberal, unos están a favor, pero otros están totalmente en contra. En el Partido Nacional hay 5 candidatos ya, entonces, Doñana García, Jorge Zelaya Munguía, don Carlos Urbizo Solís, Nasri Tito Azfura, Papi en la Orden, y Isaías Marona, ¿sí, verdad? Sí. Y en libre, Rixi, Racer,
y Jorge Calix. Entonces, Bueno, y Nasrallah en su cuarta ocasión, ¿tiene o no posibilidades? bueno, el tema de Nasrallah es un tema álgido. Pienso yo que es un tema álgido porque yo siempre he dicho que hay un dicho, ¿verdad?, que dice zapatero a tu zapato, ¿no? ¿Verdad? Nasrallah es un hombre carismático, es un hombre de medios de comunicación, es un hombre que ha andado por todo el país de acorde a su programa, ¿verdad?, televisivo. Quien no lo conoce por esa explotación de imagen que tiene, ¿verdad?, en los medios. Pero siento yo que como político le falta y no ha sacado la casta verdadera, porque si no, para mí ese divorcio que hizo de Libre, en esa alianza que hizo, sí, yo creo que hasta a la semana de haber tomado Xiomara Castro de Zelaya la presidencia, a la semana él ya estaba peleándose, en vez de buscar pues cómo echar a andar, cómo solucionar muchos de los problemas que él mismo denunció. Y tiene su cuota de poder. Cuando digo cuota de poder es porque tiene su partido, tiene sus simpatizantes, pero yo lo digo y lo sostengo, él por sí solo no puede ganar una elección general, no puede, por esos altos y bajos emocionales que él tiene. Incluso pues hemos mirado que hasta ha tratado mal a damas. Eso no es correcto desde ningún punto de vista. Por muy airado, muy enojado que esté un varón, un hombre puede denigrar a una dama, a una mujer. Él va a necesitar hacer una alianza. ¿Con quién? Solo él lo sabe, y pues los oráculos políticos que hay en el país son los que lo saben. Por otro lado, yo pienso que Libre va a solucionar su mediana crisis, porque no es una crisis a gran escala. Recordemos también de que Libre está pues generando conformismo y aceptación en un gran número de sus adeptos y simpatizantes y de otras personas que no son miembros de Libre, pues al mirar de que se está haciendo una persecución de la corrupción a lo mismo interno de Libre. Yo siempre he dicho que el que es corrupto, pues que lo persigan indistintamente si pertenece al mismo partido de gobierno. Que es corrupto, es corrupto. Y pienso que van a salir de esa crisis mediana que tienen. Va a llegar un momento pues que el abogado Jorge Calix va a entender como abogado y como persona estudiosa de que si los enormes conflictos bélicos que han existido en el orbe mundial se han resuelto sentados en una mesa dialogando, él lo va a entender, y pienso yo que va a buscar un balance por el propio bien de él y por el propio bien del partido de gobierno Libre. Los liderazgos más arraigados que hay ahorita y que tienen más aceptación dentro de un gran número de hondureños pertenecientes a Libre y no de Libre, pues es Rixi Moncada y Jorge Calix. Russell Tomé, pues no lo vamos a menospreciar, pero no es el tiempo de él. No es el tiempo de él, es un hombre también que viene arrastrando algunos cuestionamientos, ¿verdad?, por diferentes sectores del país. Y si nos trasladamos al Partido Liberal, pues propiamente no miro yo, lastimosamente, un candidato que podamos decir hasta ahorita, ¿verdad?, hasta este momento, este es el hombre que va a llevar de nuevo al Partido Liberal a la cúspide del poder y que va a hacer renacer y resurgir el liderazgo. Miramos ahí esta semana creo que fue el lanzamiento de Rafael Canales. Tengo mis reservas con Rafael Canales, un colega que lo respeto mucho, pero no es político. No es político. No hay que confundir la política gremial con la política de país. También es un hombre que es cuestionado por su círculo cercano de amistades, ¿verdad?, por algunos defectos que tenemos todos los seres humanos, pero yo pienso que cuando tú faltas a tu palabra, el hombre que no sostiene pactos y no sostiene su palabra, pues considero yo que está perdido. Y no miro yo también otro candidato, bueno, ya renunció Vanegas, ¿verdad?
renunció Vanegas, entonces hay que esperar. Hay que esperar qué es lo que sucede con el Partido Liberal, ¿verdad? Por ahí escuchaba propiamente que de algunos líderes, el licenciado Raúl Valladares del Partido Liberal, que decían que entre Salvador Narral y Jorge Cálix, el que podría ser candidato, se maneja eso, yo creo que usted ya lo escuchó, es precisamente Jorge Cálix. ¿Por qué? Porque él ya tuvo militancia. Él ya fue miembro del Partido Liberal, no fue expulsado, él solo se fue. Es un hombre que activó y que votó por el Partido Liberal, ya tiene un arraigo liberal. En cambio, Salvador Narrala, pues tengo entendido que nunca lo ha tenido. Si nos trasladamos al Partido Nacional, dentro de los 5 candidatos, miramos, no voy a cuestionar tanto la candidatura de Ana García Hernández porque yo siempre lo sostengo y lo digo. Las personas que son mencionadas, más mencionadas en actos de corrupción o actos irregulares o cosas en contra de la moral en este país, es el que más idolatra y el que más sigue y el que más adora al pueblo, una gran cantidad de hondureños, y usted lo sabe, Ramón Castillo, y también Germán Espinal lo sabe, que lo voy a decir así para que lo entienda el público hondureño, todos los televidentes, entre más pícaro es el político, más lo adora y lo persigue una gran mayoría de personas. Eso de doña Ana García de Hernández yo no creo que crezca y que tenga un futuro y se convierta en, y más por lo que va a suceder el 26, con la lectura de la sentencia, creo que eso también va a abrir heridas y va a refrescar muchas cosas. No le miro yo un futuro así como, digamos, no la estoy menospreciando tampoco como política, pero hay muchas reservas, hay un lastre muy pesado a sus espaldas. Miramos Papi a la Orden, pues Papi a la Orden es un hombre que tiene crisis incluso dentro de su misma dirigencia. Lo están acusando incluso de traidor, de un hombre que se acomodó y que no hace oposición. Porque si algo debemos de tener claro es que todo gobierno, indistintamente si sea de derecha, ultraderecha, de izquierda o neutro, todo gobierno tiene que tener oposición. Porque en el mundo, en todas las cosas debe de existir oposición, porque la oposición es la que lleva al equilibrio. Jorge Zelaya, pues es un hombre que no tiene por ahí pues cosas demasiado oscuras, lastres fuertes, pero tengo entendido que no goza de la aceptación pues, de los oráculos y las cúpulas del Partido Nacional. Pues el general pues es un hombre que está introduciéndose hasta ahora, un hombre nuevo a buscar una presidencia con el MONAC. Dicho esto, pues entre el tripartidismo y si lo vemos de una manera realista, el único que tiene, como decimos los hondureños, el sartén por el mango y que todavía tiene tiempo de enderezar un poquito el barco y de crear un poco más de aceptación, pues es libre. Es libre a menos de ver qué es lo que pasa en el Partido Liberal. Porque entre la oposición, entre el Partido Nacional y Liberal, siendo objetivos, el único que podría hacer lastre y generar por ahí oposición en las generales podría ser el Partido Liberal. Porque si bien es cierto, el Partido Nacional tiene una enorme membresía, están organizados, como lo dijo un televidente, que eso tampoco lo vamos a desconocer, pero tiene esos lastres de 12 años fuertes de desgaste por corrupción, más lo que sucedió en Nueva York. Dicho esto, Libre tiene que aprender a aprovechar lo que le falta de tiempo. Gracias por su participación esta mañana, abogado Arévalo. Don Roberto Ramón, sus comentarios finales sobre estos temas. Muchas gracias por invitarme. Me encantó estar con don Germán y el abogado Arévalo, porque no nos peleamos, que es lo más importante. No. El otro día, yo tenía ganas, pero no hay paso. Él dice que no hay paso. hay que traer a que... No, pero me gusta mucho, me encanta, porque aquí también Raúl nos deja desarrollar. Es importantísimo. Claro, un buen foro. Un buen mediador entre nosotros. Y agradecerles y seguir pensando cómo mejoramos Honduras. Eso es lo más importante. Ya no somos hipotes, entonces ya nos queda relativamente poco tiempo para dar opinión. No importa que lo critiquen, porque al fin y al cabo uno tiene la conciencia limpia en la medida en que uno está pensando por el bien de Honduras. Eso es todo para mí, el bien de mis nietos, de mis hijos, que cuando uno muere, que hace poco estuve en alas de cucaracha también, ¿verdad? Porque me dio un herpes y ahí un relajo me pasó. Pero ya estoy bien otra vez, ya empecé mi gimnasia. Me había dejado por mes y medio. Pero le doy gracias a Dios de que aquí sigo y que me da un poquito
inteligencia para ayudar a Honduras. Yo con gusto le ayudo a cualquier persona de cualquier partido con tal de que busquemos una salida saludable para el pueblo hondureño. ¿El futuro del país cuál es? Si seguimos así, peor. No podemos seguir así. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Si no nos han... La gente más pobre, más hecha pasta de este país vive en esos cerros. Hay que dar gracias a Dios que no han bajado a degollarnos. Esa es la realidad. En otros países, este es un pueblo bueno. En otros países no habría, ya no estaríamos aquí los políticos. Me hizo pensar en lo de Argentina, cuando bajaban y abrían los supermercados. El Caracazo. También. Sí. Y tampoco podemos copiar lo de Venezuela, lo de Cuba, no podemos. Es que no. Eso son otras cosas. Yo escucho gente del Partido Libre ahí en chats. Que Chávez, que que el otro, que Fidel. Fidel mandó a matar a Cienfuegos, mandó a matar al Che, mandó a matar a Matu. O sea, ¿eso es lo que queremos para Honduras? No. Luchemos como hombres, como pueblo. Eso es lo que necesitamos. Unidos. Como mujeres. Necesitamos apoyar a doña Xiomara también para que salga adelante. Si no, va a ser peor y peor y peor. Y cambiar. Bueno, pero muchas gracias, Raúl. Gracias, don Roberto. Germán, aquí va a pasar lo mismo que México. El PRI y el PAN se unieron, pero no pudieron con Morena. Bueno, el caso de México, recuerda tú, Raúl, que fue el último régimen político de partido único. O sea, habían dos en América Latina y el mundo, que era el Partido Comunista de Fidel, después del 59, y el PRI de la Revolución Mexicana después de 1910. Es decir, la sociedad mexicana llega a un acuerdo oligárquico fuerte de los grupos fácticos de poder para ponerse de acuerdo de quién, el famoso dedazo, ¿verdad? Y eso se rompe con el asesinato de Colosio y con el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, como fue el grupo de los indígenas del movimiento de los Zetas. Pero hay que entender también que México es una sociedad construida sobre una revolución social que conmovió toda la sociedad y que al mismo tiempo es una sociedad de enormes recursos naturales y culturales también. México es México. Las universidades mexicanas, el Colegio de México es una contraparte con el Harvard o Oxford en Inglaterra, pero tienen los mismos niveles. Y la actual presidenta es tan matemática de la UNAM como matemática de Oxford. O sea, me refiero a que es una sociedad con una cultura cosmopolítica fuerte. Yo siempre recuerdo, Roberto, que México en su proceso revolucionario derrotó, 1870, al más poderoso ejército del planeta. Derrotó al ejército de Napoleón, invencible. ¿Cierto? Y lo derrotaron en Puebla, el 5 de mayo, por eso es y ahí surge la sociedad, se integra la sociedad de México. O sea que tiene lo que se llama el background de una sociedad de fortalezas históricas, ¿verdad? Y mira cómo va bajando su desarrollo a la zona de La Caldona. Ya hay un tren interoceánico, hay un canal, y ahí se genera la mayor parte de la energía de México y que al final va para el sur, va para Centroamérica. Bien, pero lo que quiero decirte es que ahí se agotan los dos regímenes políticos de partidos únicos. Uno con una tendencia, por supuesto, de emulando la teoría de la dictadura del proletariado de una revolución socialista, como fue el caso de Cuba o como es el caso de Cuba, y el caso de México, heredera de una revolución profunda y fuerte que transformó la sociedad mexicana, pero que le dio altos hornos, le dio educación, repartió, y el minifundio está, como se llama, arraigado. El productor mexicano tiene asegurado su fundo y tiene asegurado también su beca y su educación al más alto nivel. O sea que siempre el tema de la oferta, de qué es lo que se le va a dar a la población, no debe de obviarse. O sea, la sociedad hondureña, el político hondureño, tiene que saber que tiene que decir qué le va a dar al futuro.
por eso tu pregunta, ¿qué va al futuro? En este momento yo diría que la pugna en el Partido Libre es tan fuerte porque el candidato que salga del Libre es el que va a dirigir el gobierno de Honduras. No la sociedad ni la economía, pero por lo menos el gobierno lo va a dirigir el que salga electo de las primarias de Honduras. Esa pugna que es bastante visceral, fuerte, ¿va? Que tiene los matices, pero de la política hondureña. No hay que asustarse, como dice Jorge Arturo, como explicaba también Delmer Urbizo. El visceralismo político en los dos partidos fue históricamente confrontativo y fuerte y violento, de exclusión. Cuando uno ve cuando uno conversaba con Meme Acosta, que recurría mucho a la historia del Partido Nacional, uno encontraba hechos históricos, tan rivalidades como rivalidades interpartidarias, de confrontaciones. Creo que tu familia vivió ese drama de la violencia política. Pues. Todos nacimos afuera, todos ustedes nos emigró. Nos lo contaba el papá de Rafael Leonardo, cómo vivieron su época. O sea que las diferencias en la democracia no se han resuelto por la vía exclusivamente de los acuerdos y la negociación, pero sí ha habido una generación que ha creado condiciones para contribuir a marcar las transiciones. Tú mencionabas, por ejemplo, a Cacho Cepeda, a Nicolás Cruz Torres, mismo Rafael Leonardo, otro grupo que vino de gente de la academia que ayudó a marcar esa transición que abrió parto al periodo de los militares y al periodo de la gobernabilidad democrática entre Polo Paz y un militar pues reconocido y la democracia en Honduras. Ahora, este tema es qué es lo que la democracia va a hacer para desarrollar Honduras. O sea, ¿qué le va a dejar la democracia al hondureño para no sentirse decepcionado? Yo me recuerdo que nosotros cuando denunciamos fuertemente el tema de la corrupción, nos interpelaron en el Congreso Nacional, se hizo una encuesta del Banco Mundial y dijo que el 89% decía que los políticos eran. Se publicó y la gente se enardeció, sobre todo los diputados, y nos interpelaron. Pero son las realidades con las cuales hay que convivir. Hay un desencanto con la acción de los políticos. Y el político, ya lo señalaba el abogado Arévalo, tiene que entender que después de esta confrontación en las internas, tiene que tener un mínimo de acuerdo, ya sea Rixi o Jorge, pedirle, mire, al finalizar la interna usted tiene que apoyarme. Y usted va a tener parte de la gobernabilidad democrática del Partido Libre. Y ese escenario tiene que tenerlo en la cabeza si es un político verdadero. Es lo que llamamos acuerdos mínimos. O sea que hay que preparar también un ambiente para ese escenario del diálogo porque estamos gobernando en democracia, no en dictadura del proletariado. Esos son los puentes que hay que tener. ¿Por qué? Porque los otros puentes, como tú lo señalabas, son los puentes con los acuerdos con los partidos que forman parte de la sociedad hondureña. Y ahí hay una realidad. El Partido Nacional está en el tuétano, en la historia de la vida del país, en la parte buena o en la parte difícil que se cuestiona, pero está arraigado y eso no desaparece de la noche a la mañana. Los que estudian la historia y la ciencia política, Ramón Oquelí, por ejemplo, lo decía, el que crea que se va a borrar, como se borra en la arena, en la playa, el nombre de los enamorados, eso no es cierto. Esas raíces. El Partido Liberal transfirió el reconocimiento de su liderazgo a Manuel Zelaya. Era importante entender en las elecciones anteriores cómo el Partido Libre podía ganar si la base popular del Partido Liberal, los hermanos separados, como Raúl Valladares, iban a darle sus simpatías a Manuel Zelaya. Y yo vi zonas regiones donde esa base del Partido Liberal se fue masivamente a darle el apoyo a Libre. Ahora, ese es un hecho real que los dirigentes de Libre tienen o tenemos que valorar para entender que ese espacio hay que cubrirlo también. Hay que cubrirlo, porque si no una polarización con los adversarios políticos mal manejada puede llevar a una crisis de descrédito fácil que mediáticamente tú sabes cómo se puede manejar. Lo importante es que ya el cierre de la valorización de los candidatos
en el periodo electoral va a terminar y va a haber un momento en el que tendrán que buscar entendimientos, acuerdos. El liquidacionismo no es bueno. Esa lucha a muerte en democracia no es un camino viable, ¿verdad? Y luego también hacer una campaña política con más racionalidad. El político tiene que ofrecerle algo de desarrollo. O sea, ¿por qué gana López Obrador y por qué gana Claudia? Porque le hizo una oferta. El mexicano está oliendo la oferta que le está dando al mexicano. Y eso es lo que tiene que darle. Mel Zelaya siempre lo ha dicho. Si yo voy a meterme en política, tengo que decir qué le voy a dar a los grupos sociales, a los jóvenes, a las mujeres, a los políticos, al partido de oposición. Tengo que decirle qué te voy a dar, con qué vamos a convivir gobernando un país que es digno de mayor suerte y que hay que verlo con cariño. Yo diría que Xiomara ha gobernado porque ha sentido ese calor maternal. La sociedad hondureña necesita cariño, respeto, ¿verdad? Y gracias, Raúl, por habernos invitado y por supuesto muy honrado de compartir con Roberto y el abogado Arévalo. Gracias. La política hondureña visto desde la óptica de don Roberto Ramón Castillo, don Germán Espinal y don Carlos Arévalo. Los invito a seguir con nosotros un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Y a las 4, la antesala del partido Argentina-Canadá a través de Canal 11, toda la Copa América. Buen partido. Favorito sin duda el equipo de Messi. Canadá tendrá que hacer un buen partido también para no arrancar mal, pero Argentina totalmente favorito para este partido de hoy. Desde las 4 estaremos con la antesala de Argentina-Canadá. Argentina defiende el título, es campeón de América y también campeón del mundo, pero ojalá Canadá haga un buen partido. Gracias, tengan buen día, que estén bien.